Listo, no, déjame, me acomodo, voy acomodando aquí mi Claro. teléfono. Ahí Oye, estamos. pues aprovecho y felicidades. Hombre, muchas Felicidades gracias. de años, esperando que te lo hayas pasado pues muy bien. Sí, sí, pues bien, tranquilo en realidad, en casa, pero bien, bien, todo tranquilo. Aprovechando estar con la familia, ¿no? Y así, no, pero todo bien, ¿cómo Sí, ves? pues el contexto lo demanda, ¿no? Y te queremos también agradecer pues el acompañarnos y permitirnos regalar algo de tu tiempo, digo, Claro, en esta ocasión, porque si nos permites, ya entrando, pues el contexto, ¿no? O sea, ahorita es algo sui generis, una pandemia, entonces contingencia, infinidad pues, de factores que nos llevan a muchas circunstancias. Bueno, como lo tanto, por sí. ejemplo, cumpleaños, ¿verdad? Exactamente, sí, Y todas las formas están cambiando y bueno, la gente que va uniéndose y se va conectando ahorita en un minuto, pues quedan las claro, 7, vamos a empezar a platicar de música y de salud mental. Luego ocurre que se le tiene miedo a la onda de salud mental, ¿no? Leer o escuchar salud mental se piensa así como, no, yo no estoy loco, no, ahora sí que no estoy loco, no estoy loco, ¿no? sí, se le rehuye mucho, hay demasiados tabúes y clichés y en ocasiones hasta prejuicios sobre pues la atención profesional sobre la salud mental, Ujú. que pues hoy más que nunca se podría considerar es parte de una necesidad básica. De manera manifiesta, pues se hace latente la necesidad en ocasiones de recurrir a este tipo de dispositivos, ¿verdad? Donde pues quizá nuestros hobbies o pasatiempos recurrentes pues estaban muy limitados. O sea, las opciones para poder distraer la mente o la actividad se vieron reducidos en su máximo esplendor. Claro, sí. A mí me gustaría que empezáramos platicando por el hecho, como te decía ahorita, de el miedo que se le puede tener a la psicología, la salud mental, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la mente, el miedo a estar locos sin darnos cuenta que de alguna manera, digo, y creo que eso ustedes lo entienden muy bien, de alguna manera todos estamos locos, o sea, todos tenemos un cierto nivel de locura, ¿no? También. Sí, Y que bueno, y fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo, hablando de música y de salud mental, cómo ambas cosas se han unido mucho en esta situación en la que estamos viendo ahorita, ¿no? En este confinamiento. ¿Por qué? Porque el confinamiento lo primero que hace es cambiarnos todas las formas a las que estábamos acostumbrados a actuar en sociedad, ¿no? Cómo llevarnos con nuestros semejantes, ¿no? Todas las dinámicas sociales cambiaron. Eso no quiere decir a un extremo de decir, es que ya todo es diferente. No, pero todo sufrió cambio, ¿no? sí, claro. Entonces, desde mi ignorancia, porque obviamente tú eres el especialista, ¿no? Adelante, Pero adelante. dentro de mi ignorancia, creo que nosotros como personas siempre estamos buscando de dónde anclarnos, a dónde, o por decir, los pequeños salvavidas que nos sigan manteniendo a flote en nuestras dinámicas sociales. Y uno de esos salvavidas me parece que ha sido la música, ¿no? Que como bien menciona Tutsi Lollipop, aquí dice, la música es lo que nos permite seguir cuerdos. Supongo, no sé, a ver, tú, Definitivamente. tú dinos, ¿la música nos permite seguir cuerdos? Mira, podemos abordarlos de distintos enfoques. Una así muy, muy simple que lo voy a mencionar, en nivel cerebral, la actividad, el impacto que tiene es muy positivo. De entrada puede llegar a generar experiencias similares al sexo, a la música, digo, al alimento, como siquiera a una droga. Entonces, de entrada, desde científicamente comprobado que influye, lo está. Y yo creo que socialmente también, hace un rato estaba escuchando por ahí unos psicoanalistas argentinos y también que opinaban donde la música, no hay nada como la música influyente en la identidad de una persona. O
sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, nada como en la personalidad, en la identificación, siquiera, por ejemplo, con un gusto musical. Tú escuchas un tipo de música, por ejemplo, el rock, Ujú. e influye en nuestra manera de hablar, de relacionarnos, en nuestras amistades, en nuestros círculos, en la manera de desenvolvernos, nuestro vestir, como por ejemplo cualquier otra actividad. No sé si el cine tenga esa influencia o la escritura podría manifestarse en muchísimas formas, pero yo creo que a ese grado de impacto en una cuestión de género, o sea, de identificación, yo creo que la música desde pequeños, o sea, desde que somos adolescentes nos empezamos a afinar y a desprender con nuestro vínculo inicial que es la familia, ¿no? Claro, fíjate, ahorita que mencionas que estamos relacionados con la música desde niños, a mí me llamó mucho la atención, no sé si has estado cercano al método Benenson, ¿no? De Rolando ¿Sí? Benenson, este musicoterapeuta argentino. Para la gente que nos está acompañando, cuando hablamos de musicoterapia, y si estoy mal, me corriges tú, por favor. Cuando hablamos de musicoterapia, que es pues una ramificación que digamos que por algunos es aceptada, por otros no, no tanto, ¿no? Pero que tiene que ver por cómo usar más que la música, los sonidos para trabajar con las personas en las distintas problemáticas que puedan tener, ¿no? Pero en la onda en la musicoterapia, leyendo a Rolando Benenson, me llamó la atención un concepto que maneja que es el de la identidad sonora, que dice que nosotros tenemos una identidad sonora que se va formando desde el momento en el que estamos en el vientre materno, es decir, el estar expuestos a sonidos naturales, que por ejemplo los sonidos naturales son los sonidos del latido del corazón de la madre, por ejemplo, ¿no? Claro. Los sonidos intestinales, ¿no? Todos los sonidos que van, como los sonidos externos, que es desde el tono de la voz de la madre, si está llorando, si está alegre, o sea, todos esos sonidos que después en el momento en el que el bebé o la bebé nacen, empiezan a exponerse a otra serie de sonidos que van formando una identidad sonora. A mí me pareció increíble pensar que cada uno de nosotros tenga, por decirlo de alguna forma, un sonido, ¿no? Una identidad que tenga que ver con un sonido, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y eso se va construyendo, y yo creo que siquiera la misma voz, el jugueteo, o sea, a un bebé le cantas un poco y vieras, aún estuviera en una situación estresante, la calma que le transmite y en ocasiones con eso hasta pareciera que basta, ¿no? En un bebé, y yo creo que en cualquiera, ¿no? Escuchar una melodía tiene una actividad y una reacción pues muy positiva, muy placentera sobre todo y hasta en cuestiones de reducción de estrés, definitivamente. Es que la música, de alguna manera, digo, ahorita estamos hablando como en términos un poco más superficiales, pero tú ya podrás Claro, ir sí, claro. ahondando, pero siempre he dicho que si existiera una máquina del tiempo, sería la música y las canciones, ¿no? Es como si nuestra memoria la fuéramos guardando en la música que nos va acompañando. Y entonces esos detonadores que nosotros necesitamos para regresar a la casa donde nacimos o a la casa de la abuela cuando éramos niños o a la preparatoria o a distintos momentos de nuestra vida, uno de los detonantes más fuertes es la música. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la música puede tener ese poder de llevarnos a otros momentos de nuestra memoria? Claro, hay estructuras cerebrales que están influyendo en esta memoria, por ejemplo, eh, van dos términos estructurales muy específicos. La amígdala, que está relacionada con el procesamiento de las emociones y por eso tiene su efecto tranquilizante y de reducción de estrés y pacificador en nuestra conducta y comportamiento. Y el otro, el hipocampo. Esta estructura está relacionada con la memoria y entonces al estimular a través de la música, pues tiene este efecto. Yo lo noto en ocasiones de una manera muy burda. Un ejemplo con algunos amigos súper Ujú. rockerísimos y metaleros.
pero se acuerdan de más chicos y empiezan con los corridos, por decir un ejemplo, porque trae esa memoria de cuando mi papá, cuando mi mamá escuchaba a los terrícolas, cuando mi abuelo escuchaba a los Beatles. Entonces, una cuestión hasta nostálgica, pero placentera y muy emotiva. Entonces, la música estimula este campo en donde permite que la memoria tenga pues una mayor actividad que va relacionada con esto que tú mencionas. Sí, si la música nos ayuda a estar como entrando a estos cuartos de nuestra vida donde tenemos guardados los recuerdos, ¿no? Imaginemos que en nuestra memoria hay un montón de cuartos, ¿no? Y a cada cuarto que entramos es una etapa de nuestra vida y están los recuerdos ahí colgados, ¿no? Como recuerditos en las paredes, ¿no? Y la Claro. música nos permite entrar a estos cuartos. Por ende, entonces, la música, digamos que nos puede servir como un... Es que bueno, he aprendido con mi psicoanalista que hay que decirle las primeras palabras que te parecen, ¿no? Pero Sí, como un cordón umbilical, la música puede claro. ser un Un cordón vínculo. umbilical con nuestra vida, con nuestra... Sí, definitivamente. Y de hecho, esta cuestión de la musicoterapia también está siendo explotada, por decirlo de alguna manera, en el tratamiento de algunas condiciones, por ejemplo, en el Alzheimer, donde puede haber lagunas sobre otros eventos, siquiera considerados importantes, pero ante la estimulación de la música, hay segmentos de estrofas, de pedazos, de estribillos, de notas, donde apareciera esa lucidez. En el autismo también se utiliza en ocasiones por esta cuestión que te digo, donde ataca o influye, estimula la amígdala. En la depresión, obviamente, al tener una influencia positiva, pues también tiene repercusiones muy favorecedoras. Entonces, algunos colegas tienen esta inclinación en donde la hacen parte de su trabajo diario. Saludos a María Lica, que anda aquí conectada, a Maite Cancino, Daf dice, y si nos vamos a la onda energética, subimos la vibración y así, bien raro, sí tiene cosas bien raras la música, pero no son del diablo, Daf, ¿eh? Zair, a Elda, también a Brenda, a Mi Vida en Bicolor, a Brida, hasta Tijuana también que se está conectando. No sé si tuviste oportunidad ya de ver un documental que se llama, si no me equivoco, se llama Alive. Live. No he Ajá. tenido oportunidad, pero platícame, Bueno, platícame. este documental, unos doctores en Estados Unidos empiezan a hacer pues no quisiera decir un experimento, ¿no? Pero empiezan a hacer una dinámica precisamente con personas que tienen Alzheimer y sobre todo personas ya de la tercera edad, ¿no? ¿Cuál es Claro. el trabajo que hacen? Este doctor empieza a investigar, agarra ciertos pacientes, ¿no? Vamos a decir un grupo de pacientes y empieza a investigar acerca de la vida de estas personas. ¿Cuál era la música que escuchaban, por ejemplo, en su juventud? ¿Cuál era la música que les gustaba? Entonces, él se encarga de hacer un playlist y meter esas canciones en el documental, es en un iPod Nano, en estos iPod chiquitos, ¿no? Sí, los Y pequeñitos. entonces va a los lugares donde tienen algunas personas con Alzheimer y les pone audífonos, les pone el iPod, les pone los audífonos y les pone el playlist que generó o la música de esta persona, que escuchaba esta persona cuando era joven, por ejemplo. Y es impresionante cómo personas que están sin ningún movimiento, sin ninguna reacción, sin ninguna emoción, de pronto por lo menos hay personas que por lo menos voltean, ¿no? Pero sabemos que Claro. cuando hay un nivel de Alzheimer muy avanzado, el solo hecho de que reaccionen a algo, aunque sea con una mirada, con un movimiento, significa mucho, ¿no? Entonces la música les permitía eso, incluso hubo personas que se pusieron a bailar, otras personas que encontraban, como tú mencionabas ahorita, un momento de lucidez, ¿no? A partir de la música que estaban escuchando, es decir, es como activaban los recuerdos, activaban la memoria, ¿no?
El caso Sí, acá con los doctores era que ellos lo que proponían era, estaba muy loca la hipótesis, ¿no? Lo que buscaban, pero lo que buscaban era decir, dejen de invertir en medicamentos que no hacen tanto bien como invertir en iPods. O sea, pedimos dinero para que nos den iPods y con eso poder ayudar a las personas, ¿no? Obviamente no se realizó, no lo lograron, pero vamos, es bien interesante ver cómo, por ejemplo, en este caso la música pudo ayudar a personas con problemas de Alzheimer. sí, y que también esta estructura que te menciono del hipocampo tiene influencia en nuestra actividad motora, tiene que ver con los movimientos. Y precisamente por eso el reflejo inmediato de escuchar una melodía es el bailar, ¿sabes? Y entonces en estas cuestiones de Alzheimer tiene que ver con también una reacción, quizá no hacer un paso como tal, pero sí un estímulo al movimiento. Entonces, es realmente, pues, maravilloso. Yo creo que, sobre todo, esta cuestión que decías, este playlist, imagínate la inversión, por decirlo de alguna manera, emocional o la carga que ha de tener tu playlist favorito. Entonces, tanto los que escuchamos música, como también, por ejemplo, como en tu caso, quienes tienen la habilidad o se permiten componer música, también la inversión subjetiva o personal de plasmarlo en esa cuestión como proceso creativo, yo creo que debe ser pues un canal, eh, vaya, maravilloso, ¿no? Me quedé pensando, tratando de sacarle lo positivo al uso de las plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, ¿no? En un futuro estamos dejando un archivo de información personal en este sentido. Es decir, digamos que algunos años más adelante pueda tener algún problema, no sé, por ejemplo, algo relacionado con el Alzheimer, algo así. Voy a tener un buen de playlist de la música que a mí me gusta. Y eso es información importante que, por ejemplo, antes no se tenía. Antes tenías que, bueno, a ver cuáles son los discos que tiene. Imagínate, la gente que no compraba discos o todo eso, pues podía ser un poco más difícil. Pero ahora, con los playlists que nosotros vamos armando, estamos dejando un rastro, ¿no? Un rastro de lo que somos. Como Hansel y Gretel, ¿no? Pero en algoritmos musicales. En algoritmos musicales, ahora, algo que está sucediendo mucho en estos días, en estos meses más bien, pues es la ansiedad, ¿no? Los episodios de ataques de ansiedad. ¿Puede la música funcionar para que estos episodios sean más llevaderos? ¿Puede ayudar la música en ese sentido? Sí, definitivamente. Hay siquiera en estas plataformas lo que se denomina como acúfenos, ¿no? Entonces, que son cuestiones melódicas, hasta ambientales, de lluvia, de tambores, de percusiones, o sea, de ritmos que puedan ser estimulantes en cuanto a permitan la reducción de estrés. Definitivamente la música es un ancla pues bastante grande en esta cuestión de la ansiedad, donde en los ejercicios de relajación tan solo siempre va de la mano con un estímulo musical, siempre casi en todos los casos. Definitivamente. Dice María Lica, en la película del Diario de una Pasión, al bailar recordó a la señora y recordó a su esposo. Claro que influye mucho el recuerdo de la melodía del fragmento o del pedacito de una canción. Definitivamente. Son como exponenciadores o algo Sí, así. claro. Claro, claro, sí, van catalizando esto que está tan cerca, pero pues tiene una inversión emocional y eso va permitiendo que se vayan hilando cosas. Como tú lo decías hace un rato, la asociación libre, ¿no? La asociación Donde, libre, claro. sí, sí, donde en otro sentido van ligándose algunas cosas que permiten dotar de signos, eh, dotándolos de un sentido precisamente. Ahora, una de las cosas que yo veo es que de pronto tendemos a estereotipar un poco la relación de la música
con distintos estados de la mente, ¿no? Por ejemplo, queremos relajarnos, bueno, vamos a escuchar una música que sea con puro piano, ¿no? O vamos a escuchar música clásica porque es la más relajante, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí no me sucede así, o sea, la vez pasada de hecho escribí algo, dices, voy a correr, voy a hacer ejercicio, Claro, mentalmente te activas a decir, necesito música bien activa para que me impulse, pero a mí lo que me impulsa a salir a hacer ejercicio es decir, voy a tener una hora escuchando la música que a mí me gusta. No sí, importa si es lenta, si es rápida, si es fuerte, si no es fuerte. La idea es como escuchar la música que me gusta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el libro de Oliver Sacks, ujú, Musicofilia, sí, que trae un montón de casos clínicos de relación, procesos del cerebro con la música. Eh, Hay una parte donde, por ejemplo, piezas de música clásica pueden llegar a producirle ataques epilépticos a ciertas personas, ¿no? Y con esto a lo que voy es a lo que te quiero decir, o sea, no precisamente imaginemos que música clásica es música relajante, rock, música claro. estresante, ¿no? Sino más bien, dime tú si estoy mal, cada uno va acomodando la música y las canciones que escucha a su propia historia. Esto es algo que acabo de descubrir con mi psicoanalista, a la gente que nos está acompañando. Yo, por ejemplo, yo creo que voy a cumplir 4 años yendo a psicoanálisis, es una cosa súper entretenida para mí. Y acabo de descubrir el concepto de historia, es decir, cuál es tu historia, tu propia historia, ¿no? Entonces, cómo las canciones las podemos ir acomodando a nuestra propia historia. Puede, Claro. pueden ser una serie de canciones o podemos acudir a las canciones como si estuviéramos haciendo un trabajo, una dinámica mental como cuando vas a una sesión de terapia, por ejemplo. Sí, por supuesto, porque nosotros nos vamos viendo en la música, por decirlo de alguna manera. Vamos proyectando parte de nuestro momento o de nuestro sentir en lo que estamos escuchando, vaya. Y más allá de poder decir, estoy escuchando lo que yo quiero escuchar, o sea, lo que necesito en ese momento. Y por eso lo estimulante de la canción, porque es una manera todavía más agradable o aceptable de expresar lo que estoy sintiendo. Tal vez de una manera hablada no encontraría las palabras y yo creo que eso es muy positivo en el decir, híjole, no sé cómo, pero pareciera que él dijo o cantó lo que yo quería decir. Exacto, es Pareciera como, exacto, sí. como si me hubiera leído, ¿no? A mí me pasa en un tiempo en donde me puse a escuchar rap en algún momento y las letras dije, híjole, wow, o sea, más allá de que sean, como dices tú, estimulantes o todo rosa o todo positivo, ese sentir en ese momento parecía que hasta describe a uno, ¿sabes? Y cómo alguien más está pasando por esa cuestión o Ujú. esa circunstancia tan similar. Sí, claro, las escuchamos desde lo que somos. Sabes que a mí me pasa, por ejemplo, hay muchas canciones, ¿no? Pero ahorita me acuerdo una que es emblemática para mí, que es Al lado del camino de Fito Páez, que la Claro, escucho y digo, claro, o sea, sí, claro, ¿no? Que es lo que pienso, es lo que siento, ¿no? Ahora, con lo que estabas mencionando y llevándolo un poco hacia el terreno de la salud mental, me voy a animar a tratar de hilar varias ideas y tú me claro, corriges si voy mal, pero eh, hablar de salud mental en términos muy coloquiales o muy básicos, pues quiero entender que se refiere a sentirnos bien en un determinado momento, ¿no? Y al sentirnos bien no es estoy feliz, sino a entender lo que está ocurriendo con nosotros en ese momento, ¿no? Es decir, si estás triste, entender por qué estás triste, si estás enojado, por qué lo estás, ¿no? O sea, identificar los procesos que van pasando en tu vida, ¿no? Para claro. esto, para poder entender
lo que sucede, partes de entender que formas parte de un grupo, de una sociedad. No el hecho de que vives solo, sino vives Sí, en una sociedad donde parte de la salud mental es ver cómo te vas a relacionar con los demás y cómo los demás van a relacionar contigo, cómo te relacionas tú con el mundo, cómo el mundo se relaciona contigo y cómo creas tu propio mundo, ¿no? Y al claro. punto al que voy es que llegué a la conclusión muy empírica, o sea, demasiado empírica, pero llegué a Sí, la conclusión de que las canciones o la música, pero me enfoco más en las canciones, lo que terminan siendo son lugares de encuentro, son espacios habitables, de alguna manera, y son lugares donde las demás personas o muchas personas coincidimos. ¿Para qué? Para darnos cuenta que no vamos solos por el mundo, ¿no? Entonces de ahí esta identificación que mencionas tú, ¿no? Cuando dices, es que cómo puedo sentir, cómo puedo coincidir con lo que está sintiendo el bueno. Y no nada más es el artista y uno, es el artista y decenas, cientos o miles de personas que coinciden. Eso lo convierte en un lugar donde nos encontramos. Entonces, a mí me gusta ver las canciones como esto, una canción que me gusta mucho y que me dice mucho y que me hace sentir algo, lo siento como si hubiera llegado a una casa donde me siento cálido, donde me siento protegido, donde me siento bien, o a un parque donde va a haber otras personas con las que voy a poder convivir o lugares de encuentro, ¿no? Sí, claro, y siquiera yo creo que algo tan común es que, bueno, al menos a mí me pasa el cerrar los ojos, ¿sabes? Como si me trasladara en algún momento a un happy place. O sea, es un momento de conexión, ok, sí con la canción y también a veces con uno mismo, con lo que está experimentando en ese momento y pareciera que la conexión también es interna, es subjetiva a través de una melodía, ¿sabes? Por supuesto que son lugares. Fíjate que para mí, por ejemplo, en mi trabajo como compositor, digamos, o creador de canciones, es muy loco lo que sucede porque además de ir una vez a la semana con mi psicoanalista, cada vez que me pongo a trabajar una canción es como un proceso terapéutico también. ¿Por qué? Porque no sé cuántos de los que estén acá conectados hayan tenido la oportunidad de ir a alguna terapia, ¿no? Con alguna de las corrientes de la psicología, ¿no? O hacer psicoanálisis o Claro. esto. Pero en muchos casos, por ejemplo, como es mi experiencia, uno va dejando que las cosas vayan saliendo y entonces vas soltando, vas haciendo preguntas que tú te vas contestando, ¿no? De alguna forma. Me pasa lo mismo cuando me pongo a componer canciones. Cuando me pongo a componer canciones, termino respondiéndome cosas que no me había preguntado, pero que por ahí estaban, ¿no? Entonces es una forma, primero el autor, de irse descubriendo y a partir de ahí también, de alguna manera, irse abriendo con las demás personas y entonces encontrarse. Por ejemplo, en esta fíjate que mi disco, Nada que Perdonar, tiene varias canciones que nacieron en el diván. O sea, nacieron en el diván o se fueron construyendo en el diván, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está la de Manos Vacías, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Que habla de que no hemos llegado hasta el día de hoy con las manos vacías, pero eso fue algo que estuve analizando en una sesión de psicoanálisis y después lo convertí en canción. Entonces, esa canción quiero suponer que puede tener un poder agregado, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y vaya, tienen esta característica, bueno, yo me he tenido la oportunidad de escuchar tu disco y sí, pareciera un listado de confesiones, ¿sabes? Pero en el sentido de que pareciera hablado desde lo interno, desde lo subjetivo, desde este siquiera equilibrio, por ejemplo, en Calma y Tempestad, o sea, yo creo que es más que una resignación de que, oye, así es la vida, o sea, no, pareciera que vamos a vivirla con alegría a pesar de, ¿sabes?
Claro, Eh, entonces, como a mí me viene en una palabra, por decirlo, en una tregua con uno mismo y también con el entorno, porque no podemos estar todo el tiempo enojados o con el rencor o esta descomunión de algún sentido, pero empezando desde la concepción de la vida misma, ¿sabes? O sea, de claro, no hay uno sin lo otro. claro, sí. Yo no sé por qué, digo, supongo que me ha influenciado todos estos años en terapia, pero tengo canciones como muy psicológicas, ¿no? Sí, También que van muy por ahí ese rumbo, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un nuevo sencillo que va a salir, digo, no es como que vayamos a estar hablando todo el tiempo de mi música, ¿no? Pero el claro que no. sencillo que va a salir el 16 de octubre se llama Respirar y tiene que ver con la ansiedad. Pero es a lo que voy, a lo que hablamos de salud mental. No Sí, es que yo me haya puesto a hacer música y decir, ahora voy a hacer una canción sobre la ansiedad para la gente que se siente ansiosa. No, es que yo estaba teniendo episodios de ansiedad y en el sí, momento, yo en todo este confinamiento, lo que he hecho es abrazarme las canciones, al proceso creativo. ¿Para qué? Pues para tratar de agarrarme de algún lado, ¿no? por Y en supuesto. ese estarme agarrando de algún lado, lo que estoy expresando es lo que estoy sintiendo, lo que a mí me está pasando. Entonces, sin proponérmelo, encontré una canción que me parece muy, muy interesante que se llama Respirar y que tiene que ver con toda esta onda de la ansiedad, ¿no? Porque estos episodios que uno tiene, ¿no? Dice, hoy la luz no entra, no ilumina el sol, todo pesa a mi alrededor, el aire me falta, pienso lo peor, hay escalofríos en el corazón, ¿no? Cuando te da una ansiedad, lo primero que Estos sientes es, síntomas, sí, que no puedes respirar y empiezas a pensar y dices, ya valió madre, o sea, sí, ya valió me va a madre, dar ¿no? algo. Me va a dar algo, exactamente, ¿no? Y yo no sé si así sea en todos los casos, pero a mí cuando me ha pasado, digo, me va a dar algo y siento que me va a dar algo en el corazón, ¿no? Es como, chin, me va a dar un paro o una cosa así, ¿no? Pero algo me va a dar, ¿no? Entonces dice, hay escalofríos en el corazón. Y luego dice, estoy en la cornisa y siento el vértigo al pensar que en cualquier momento voy a caer, ¿no? Porque llega un momento en el que empiezas a sudar frío y estás como, me voy a desmayar, ¿no? Pero no te desmayas, ¿no? Sí, El miedo me abraza, y quiero gritar, pero me sofocan los brazos de la ansiedad. Porque uno quisiera decir, güey, me siento bien mal, pero hay una parte tuya que te hace como tranquilizarte y decir, no, no hagas, ahora sí que perdón el lenguaje, pero no, no, adelante. no hagas pedo, ¿no? No hagas pedo, güey, Sí, tranquilo. Y luego la canción dice, debo respirar y tengo que respirar porque así como llega, se va. claro. Y es como ocurren los episodios de ansiedad. Podemos estar hablando tú y yo y de pronto, ¡pum!, aparece y me empiezo a sentir mal y también así como llega, así se va, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho hay un cliché entre la comunidad que trabajamos en la salud mental. Dice, la ansiedad lleva más gente al cardiólogo que con los psicólogos o con los psiquiatras. Precisamente en esta oportunidad que se tiene de visibilizar o de ser visible más bien este tipo de situaciones o de trastornos en donde mucho de las razones son en el desconocimiento de, que, bueno, tú y yo lo podemos ahorita identificar un poco, es decir, tiene ciertas características, pero realmente no sabemos cuánto de la gente allá afuera tiene la posibilidad de identificar o de distinguir una cosa de la otra y pues apanicada completamente y más en este contexto ahorita de una pandemia, pues lo mal que lo puede pasar, ¿no? En donde a lo mejor ahorita llegas a un grado de entendimiento de por decir, es algo que puede terminar, o sea, es que es cuestión que lo Claro, siente, que respire, que crea, o sea, que vaya generando algo, pero también muchísima gente que no tiene esa posibilidad o esa afinidad en identificarlo, pero claro. es lo importante. Hay una parte de la música tiene que ver con los sonidos, con las vibraciones, con las frecuencias, ¿no?
Por ahí hay teorías que no están comprobadas, como el hecho de que mencionan que el sonido que genera la energía de los planetas en la órbita, digamos, está en tono de fa. Entonces se dice que el tono de fa puede ser un tono así como super armónico, ¿no? La armonía del universo, ¿no? Una parte tiene que ver con los sonidos, tiene que ver con las vibraciones, con todo esto, pero esos afectan de una manera como las escuchamos y no nos vamos a meter en ese tema, pero yo tengo idea sin ningún fundamento así a fondo, pero que ritmos como el reggaetón, por ejemplo, y el trap, el hecho de que tengan mucha relación o que tengan relación con muchas personas tiene que ver por las frecuencias en las que están manejando. Pero más bien mi pregunta a ti como especialista, porque ahorita me acordé de una canción de Nine Inch Nails que hace una versión súper padre Johnny Cash en este disco donde agarra canciones de otros y hace versiones. Y hay una canción de Johnny Cash que habla sobre el suicidio, ¿no? Y hay varias canciones, de hecho hay una de, no me acuerdo ahorita quién, un rapero, no me acuerdo su nombre, donde viene el teléfono para que hables cuando te quieras sentir así. La música puede ayudar a una persona que puede estar sintiéndose en una depresión muy fuerte o en una situación de un ataque de ansiedad así súper fuerte. Sí, definitivamente. O sea, influye de manera, yo te podría decir, no como complemento, sino de manera directa a circunstancias críticas, donde relaja. Yo creo que, vaya, vamos a un ejemplo contextual donde cuando había este ejemplo de las balaceras y que la maestra está cantando una canción para niños y tirados, ¿cómo hace que se mantenga la calma, aún y que a lo mejor no haya noción de qué en específico está pasando, pero algo está raro, ¿sabes? Porque estamos en el piso. Y Ujú. entonces, nivel de calma en un momento donde algo está sucediendo, por lo que entiendo así tu pregunta, en ese momento en el que aparece, ¿de qué manera puede influir la música? Claro, influye de manera directa en el evento mismo en el que algo está sucediendo, ya sea en un intento suicida, de ansiedad o de violencia, como a manera ilustrativa manifiesta este ejemplo, ¿sabes? Yo creo Claro, que sí. Dime, no, dime. no, es que soy muy, muy fijado, de repente pienso que puedo estar tratando temas como muy por encimita, ¿no? Me puedo sentir hasta irresponsable por eso, ¿no? Pero a lo que voy es que quiero pensar que cuando hay un problema, una fuerte depresión, un episodio de ansiedad muy profundo también, alguna situación donde la persona no se sienta bien, generalmente esto tiene que ver con una ruptura o un quiebre, digamos, con el círculo en el que te desenvuelves, ¿no? Entonces, a mí me lleva a pensar que cuando escuchas una canción y te puede hacer un clic, lo primero que haces es identificarte con algo. Y al ¿Ok? identificarte, entonces ya es un camino a tratar de volver a unir eso que se había roto, ¿no? Obviamente, no creo que la música lo pueda unir, sería muy fantasioso pensar eso, pero sí que pueda ser el hilo, por ejemplo, con el que Sí, vamos a claro, surcir lo que claro. está por ahí moviéndose, ¿no? Y al identificarte, al escuchar una canción, por ejemplo, hablamos de esta canción que te digo de Nine Inch Nails y que canta Johnny Cash, ¿no? Eh, Que Hurt, puede, I Hurt Myself Today, algo así, ¿no? sí, sí, Que sí. es muy, muy emotiva en el sentido, parece que muy nostálgica, muy triste y un autorreproche enorme. Claro, y ahí entonces puede haber personas que se identifiquen y digan, ok, vale, o sea, la oportunidad a pensarlo un poco más, ¿no? Y ahí es donde la música puede ayudar. Sí, yo siempre he creído que en la música, para hacer música, se tiene que tener un nivel de abstracción de la realidad enorme, por encima de muchas otras oficios o profesiones
vaya, no es solamente un encuentro casual con las musas, ¿sabes? No es algo inspiracional del universo. Yo creo que mucho de lo que se está viviendo, o se vivió, o se entiende de lo que está pasando, abstrae esa parte, no sé si consciente o inconsciente, pero se ve reflejada en la música. Digo, no entiendo yo mucho de notas, pero no sé si hasta en algún punto se considera el qué mensaje se quiere transmitir a través de. En Claro, eso se permite una identificación en este caso, la audiencia, que es uno, con ese grado, wow, que yo en muy pocas profesiones, sinceramente, lo he podido ver, la del música, género que quieras. la música tiene muchísimo de psicología. Lo que faltaría sería que los músicos lo tuviéramos más consciente y tratáramos de desarrollar un poco más esa psicología desde el músico, porque es como una vez platicando con mi psicoanalista y le decía, es que, ¿qué puede pensar un psicólogo, por ejemplo, de la musicoterapia, ¿no? Pues, ¿y por qué te importa tanto lo que pueda pensar un psicólogo? ¿Por qué no piensas en lo que pueda pensar un músico, que es la otra parte, ¿no? O al que le También. sirve, O al que le si a mí me sirve, sirve, exacto. Y voy a esto porque la música tiene mucho de psicología, porque cuando uno va a escribir una canción o va a componer una canción, lo primero que tiene que pensar es qué sensación quiere transmitir. Si quiero hacer una canción nostálgica, no le voy a poner acordes en tonos mayores. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en música se maneja que los tonos mayores, los acordes mayores son los que suenan alegres, los que suenan bonitos, los que suenan fuertes, gigantes. Los acordes en notas menores son los que suenan más nostálgicos, más tristes. Desde ahí empieza, y luego la música está basada en armonía, melodía y ritmo, ¿no? La armonía, que son todos los acordes que nosotros ponemos, la melodía es como las notas que van caminando sobre estos acordes y para caminar tienes que generarle cómo quieres que sea tu andar. ¿Quieres que sea un andar triste, un andar energético? Entonces realmente todo tiene que ver con eso y luego después vienen las palabras. Una vez que tienes qué es lo que quieres mostrar, entonces vienen las palabras. Todos trabajamos de manera distinta. A mí una claro, forma que me han funcionado muchísimo conmigo, no digo con los demás, conmigo, con la que yo me siento muy a gusto a la hora de componer, es haciendo una especie de sesión terapéutica en la cual no busco qué voy a decir, simplemente dejo que salgan las palabras y después claro. le empiezo a dar sentido. Y así, fíjate, cuando compuse la canción de Ike, de Inspector, que es una de las más Un conocidas. hit, ¿no? Sí, es uno de los hits de Inspector. Ahí hizo pausa, pero yo. Cuando cuando empecé a escribir esta canción, yo no dije, voy a hacer una canción que hable de esto, no. Me puse a hacer la canción que estaba reflejando un momento de mi vida en esa situación en la cual, y supongo que a todos nos ha pasado cuando estás en una relación y dices, pues las cosas ya se nos escaparon de las manos. O sea, no estamos mal, estamos bien. Y quisiera estar toda la vida contigo, pero se acabó, o sea, lo que había se acabó, se nos fue de las manos, ¿no? Y yo lo estaba viviendo, pero no lo estaba pensando como tal, hasta que salió la canción. Cuando salió la canción fue como haberme contestado. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que se volvió como premonitorio, porque eso fue como abrir la puerta a que entonces sucediera, ¿no? Y muchas veces las Sí, canciones ocurre eso, son premonitorias. sí. Y esto que es a veces un recurso también terapéutico, como el pareciera que en ocasiones somos hablados, ¿sabes? O sea, pareciera que una fuerza ajena a nosotros, pero interna, actúa con vida propia. Y entonces cuando lo vemos en retrospectiva o desde afuera o desde otra posición, dices, ¿a poco soy eso? ¿O a poco yo planeé eso? Y pareciera esta noción de confesionario que dices, wow, ¿cómo, no? Y algo tan humano, tan propio, tan real, precisamente.
que yo creo también facilita mucho el que precisamente la gente nos podamos identificar con situaciones que yo, como bien mencionas, todos alguna vez hemos pasado, ¿sabes? Y luego ya la comunión con todos los factores musicales que mencionas, yo creo que sin afán de otra cosa, pues la tienen en donde ha estado, ¿no? Claro, me acuerdo ahorita de un par de ejemplos así rápidos Sí, acerca de cómo la música puede ayudar a la salud mental, incluso si lo queremos decir de manera exagerada, salvar de caer al abismo. Uno de ellos es Eric Clapton, cuando fallece su niño y cómo le hace frente con una canción que es Tears in Heaven y que es la canción que prácticamente le da tregua a él con su historia, ¿no? Con lo que había ocurrido. Y el otro caso es Nick Cave, Nick Cave que saca un disco que se llama The Skeleton Trees, es uno de los últimos que sacó, que este disco nace a partir del fallecimiento de su hijo adolescente. También su hijo cae ahora se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Donde está reventando el mar, que es como una pared rocosa, bueno, sí, no recuerdo el nombre, sí, sí. cayó al vacío y perdió la vida. Y fue tanto el dolor de Nick Cave que se recluyó en el estudio haciendo canciones para darle salida a ese dolor. Otro disco que funcionó también como manera de terapia personal del autor fue bueno, de hecho dos discos. ¿Cómo se llama? Sí, dos de los penúltimos de Beck. El Morning Face es uno y el otro que se llama algo de sí, de Mar. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero estos dos discos de Beck los Sí. construyó a partir de un rompimiento emocional causado por una ruptura amorosa, ¿no? Y utiliza el disco para darle salida a toda esa serie de sensaciones y después Morning Face para decir, miren, este soy yo recuperado, ¿no? Este es mi disco ya con otra luz, ¿no? Entonces, Sí, claro. sí hay muchos ejemplos de cómo la música puede ayudarnos a salvarnos de caer al abismo, no solamente como autores, sino como escuchas también. Casi ya para ir Para, cerrando, sí. ¿tú cómo nos puedes hablar tú desde tu lugar como especialista de esa relación entre la música y la salud mental? ¿Cómo nos puedes tú danos la receta que se tiene que expedir, ¿no? Digamos, con el caso de los doctores, ¿no? Para los medicamentos, tú recétanos esta idea de la música en relación con la salud mental. Bueno, de entrada, para mí son análogas, o sea, prácticamente son hermanas porque permiten el expresarnos, el desahogarnos, el identificarnos, el constituir nuestra persona. Yo creo que parte de esto, ok, bueno, si se pudiera la gente acercar a la música, a crear música desde el aspecto artístico, creativo, vaya, desde siquiera del hobby, es siquiera algo ocupacional de manera muy productiva, pero también el consumir música desde sus distintos géneros es algo, consideraría yo, necesario, ¿sabes? Porque hay ocasiones en donde, como bien lo mencionabas tú siquiera, a veces tenemos preguntas que no logramos construir en respuesta, que yo creo que alguien posiblemente haya vivido ya en alguna ocasión y pueda eh, darnos una esperanza en donde, a dónde puedo ir, ¿sabes? A dónde puedo recurrir. Yo creo que la música en sí me parece por demás terapéutica, ¿sí? En este desahogo emocional desde la perspectiva en la que tú quieras ver, o sea, desde que si la escucho, desde que si me desahogo, desde que si lloro, desde que si grito de alegría o si la utilizo siquiera para dormir, ya estoy utilizando un apoyo, porque la salud mental en ocasiones puede ser simplemente un apoyo a nuestra vida diaria. Hace
la semana pasada, antepasada, leía un libro de Bruno Bettelheim, que es el psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde decía, el psicoanálisis fue creado para aceptar la naturaleza problemática de la vida misma, no para evadirla, no para cambiarla, sino yo creo que con esto la música tiene un lugar muy similar. O sea, vaya, la música tal vez no va a cambiar la economía o mi situación familiar, ¿sabes? O mi situación personal o mi cuestión laboral, pero me ancla a tomar una posición distinta en cuanto a actitud, en cuanto a desempeño, en cuanto a qué acciones voy a hacer al respecto, ¿sabes? Eso me parece por demás trascendental. O sea, no sé cuántas cosas en la vida tienen ese impacto, ese poder de influir de manera directa, como te decía hace un rato, en la personalidad de alguien, ¿sí? Por Sí. ejemplo, los que somos tigres, somos momentáneamente, ¿sí? Y por más apasionados que seamos, juega Tigres de 7-9 y de repente escucho la radio y lo que quieras, pero un impacto en mi forma de ser, de pensar, de desenvolverme y de comunicarme, yo creo que la música y la salud mental en ese sentido tienen mucho margen de llevar de la mano, ¿no? Creo que me quedo con una idea muy importante y que nunca lo había visto de esa manera y me parece, pues me parece increíble poder analizarlo y verlo de esa manera. Generalmente pensamos que la música es para evadirnos y utilizamos la música como una evasión, pero no nos damos cuenta y hagamos este ejercicio. Invito a la gente que está conectada que hagamos este ejercicio, a consumir la música, abordarla no desde la evasión, sino desde la aceptación. Es decir, la música lo que nos está haciendo es ayudarnos a aceptarnos en el instante en el que estamos, en el contexto en el que estamos y en el espacio en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, música que nos haga sentir algo, que nos haga llorar, es aceptar que en ese momento tenemos ganas de llorar, que nos haga bailar, que nos haga enojarnos, es decir, la música no nos evade, la música nos viene aterrizando, ¿no? Perdón. Si no te Sí, preocupes. Entonces, me parece fundamental esto de no abordar la música desde la evasión, sino desde una vía para la aceptación, ¿no? Dice Janina, la música nos permite gestionar nuestras emociones. Qué padre forma de verlo, Janina. Es una forma muy padre de verlo, de, ok, tengo un montón de emociones, pero no las puedo sacar todas. O sea, es imposible que las pueda sacar todas al mismo tiempo. ¿Cómo las puedo gestionar? claro. Mediante la música. Vamos a utilizar la música como vehículo para estar gestionando las emociones, ¿no? Muy, muy, muy padre la imagen que presentas, Janina. Y de alguna manera hagamos ejercicio terapéutico escuchando música, ¿no? Consumiendo música. Dice Mitzi Delgadillo, la música nos ayuda a expresar lo que realmente sentimos. Sí, coincido completamente y no sé si estés de acuerdo también, no nada más expresar lo que realmente sentimos, sino a encontrar aquello que sentimos que no hemos logrado identificar, pero que nos está ahí revolviendo, que nos está moviendo algo, ¿no? Permitirnos hacer esa conexión a través de la música con uno mismo, esa tregua que hablábamos hace un rato, yo creo que es una vía muy linda, muy aceptada, porque, por ejemplo, vamos a hablar de otras cosas, un sistema, digo, ya antes de cerrar, los sistemas de creencias, las ideas que se tiene, de la expresión emocional, Ujú. de culturalmente cómo esto es visto. eh, la música no es una ventana, es una puerta enorme de Hacienda para poder conectar con esta parte tan linda que no todo el tiempo nos permitimos, ¿verdad? Entonces, Homero, pues te agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio, la charla tan amena. No, no, gracias a ti, gracias a ustedes, a todo el equipo de Cipre Psicología, que son bastante conocidos, ya
Ya anduve preguntando, ¿no? Y todo el mundo conoce al equipo de Cipre Psicología. Y para mí es importante siempre relacionar la música con la salud mental, ¿no? En el sentido de que es cómo funciona la música, no se crea por obra del Espíritu Santo. Lleva involucrado muchos procesos mentales, no nada más al crearla, sino al escucharla también, ¿no? Entonces, Claro. pues invito a todos los que nos acompañaron, que les quiero agradecer también que estén en esta charla, a que hagamos eso, tratemos de hacer un ejercicio terapéutico escuchando música, veamos cómo nos sentimos escuchando música que a nosotros nos gusta o música que queramos conocer. Por ejemplo, a mí algo que a mí me funciona muy bien es descubrir música. A mí me hace bastante bien emocionalmente estar descubriendo música. ¿Por qué? Porque me da la sensación de estar encontrando. Bueno, les doy una explicación así rápida. Una vez preguntándome por qué compraba discos, por qué buscaba música, llegué a mi conclusión de que para mí era encontrar un pequeño, diminuto fragmento de verdad, pero al fin un fragmento de verdad. ¿De cuál verdad? Pues no sé, de la que estoy buscando desde que nací, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso me permite escuchar nueva música y eso me emociona, pero cada uno tiene su propia historia, entonces aborden su historia con la música, ¿no? Dice Gianel Tapia, a mí me bajó el estrés de este encierro, justo es lo que platicábamos hace ratito, Gianel, ¿no? Cómo la música nos ha ayudado durante este confinamiento para relajarnos, para no estresarnos. Entonces, yo lo único que pediría a todos los que nos acompañan y corran la voz y puedan ayudarnos a difundir lo que tiene que haber una relectura sobre el valor y el lugar de la música en la sociedad, lo importante que es para que nosotros podamos, no atrever a decirlo de esta manera y tú dime si me Adelante, equivoco, pero lo adelante. importante que es para nuestra salud mental la Por música, ¿no? supuesto, claro. Pues muchas gracias a todos los que andan aquí conectados. Pueden buscar el perfil de Cipre Psicología o me pueden mandar un mensaje Gracias. también a mí. Si ustedes disfrutaron esta charla, podríamos hacer una charla a la semana, por ejemplo, ¿no? Y Claro. hacer distintos tópicos, pero eso solamente si ustedes también están dispuestos a participar, si nos acompañan, ¿no? Si nos escuchan. Inquietudes, dudas, temas sobre la mesa que a lo mejor pudieran ser abordadas desde ambos puntos de vista. Creo que, pues, sobre todo, lo más productivo, ¿sabes? Vamos a ponerlo de esta manera, en relación a la psicología o la salud mental con la música o el proceso creativo, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, si hay algo que quieran saber, mándenlo esta semana por inbox. Me Lo quedan pueden mandar a Cipre Psicología o 6 segundos. o a mi muro y la